buenos días, soy Monique Mares. Lo siento porque no tengo bien español, entonces voy a hablar en inglés. I work for the Organic Trade Association in the United States. I've been in the organic industry for 3 years now, have worked in the food industry since I was 15 years old. Graduated from Yale University with a degree in ethics, politics, economics, and New York University with a master's in food systems. And now I work at the Organic Trade Association. I'm going to scoot over this way. Cool. So the Organic Trade Association is the largest network of organic businesses in the United States. We represent over 9,500 businesses, from small growers all the way to major retailers. And our main mission at the OTA is to promote and protect organic trade. So through consumer education, public advocacy, creating market opportunities, and facilitating international trade. We also have members in 26 countries outside of the United States, so if you're interested, you can talk to me about that later. Okay, we have a lot to cover today. Here's what we're going to go through. First, we'll talk a little bit about the benefits of organic. As I understand, many of you are already involved in the industry, so we won't spend a lot of time here, but it's a good reminder. Then we'll talk a little bit about the U.S. organic industry. We'll talk about global trade in general and what some of the equivalency arrangements look like today. Then I'll talk specifically about trade with Argentina. We'll talk about accessing the U.S. market, and then, of course, I'll leave plenty of time to fill your questions. And if you're sitting in the back, you might consider coming closer because the screen's a touch small and some of the data points are a little small as well. So feel free to move in if you'd like. Okay. Bueno, entonces, primero empezamos con esto, que es un análisis de la marca, del sello orgánico de la USDA. Hicimos una gran encuesta de consumidores en los Estados Unidos y les preguntamos qué pensaba que significaba lo orgánico. Y estas son las palabras que eran informativo, de alta calidad y confiable. Entonces, es importante que esto es lo que los clientes están esperando cuando hablamos de productos orgánicos. Es una oportunidad de tener un sistema alimentario diferente. La gente busca un cambio, quiere un cambio, y esto es lo que se espera. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la investigación que llega de los centros orgánicos en los beneficios de orgánicos específicos para familias y agricultores. Muchas veces nos preguntan, bueno, si el orgánico es diferente de lo convencional. Vamos a utilizar un ejemplo de la nutrición. La leche orgánica es un 65% más alta en los que son ácidos de omega 3 grasos, y la carne también tiene más omega 3, y esto sabemos que es bueno para las funciones del cerebro, cardíacos, el sistema circulatorio. Entonces, si nos preguntan, ¿es diferente? Sí, esa es la respuesta corta. Hay muchas investigaciones e información sobre el impacto negativo de los pesticidas en la salud de los niños. Cuando los padres están expuestos, cuando hay exposición de parte de la dieta, hay mucha información disponible y cada vez más. Específicamente, los pesticidas pueden impactar el metabolismo de los niños, cómo pueden romper las azúcares, y también hay estudios de salud mental que se relacionan esta exposición con problemas mentales. Los niños y las mujeres son muchas veces el foco de las investigaciones, pero también esto abarca a todas las personas. La exposición a pesticidas puede tener un conteo espermático menor en los hombres. Hay un estudio muy impactante de la salud cardíaca, que los granjeros que estuvieron expuestos a pesticidas tenían una incidencia más alta de ataques cardíacos que la gente que no tuvo esa exposición. Acá vemos si tuvieron o no problemas cardíacos, y este es el nivel de pesticidas en su
sangre. Cuanto más alto riesgo. También la salud respiratoria, obviamente, no hace falta explicarlo, es malo para el sistema. Vamos a pasar rápidamente por la parte ambiental, porque seguramente ustedes ya tienen un compromiso con lo orgánico, pero vamos a hablar un poco en general. Sabemos que es bueno todo lo orgánico para los polinadores. Sin los polinadores no podemos tener crecimiento. Y esto es un gran entorno para las abejas, por ejemplo. Las granjas orgánicas tienen mayor biodiversidad. Las granjas orgánicas ayudan a conservar la calidad del agua para las comunidades que están en los entornos, en las cercanías. Tenemos mejor salud del suelo y esto es bueno y es muy importante porque las granjas orgánicas tienen mejor suelo por dos motivos. La materia, la composición de las microbacterias en el suelo es más alta que lo convencional, entonces durante la sequía tienen mejor rendimiento, tienen una mejor estructura del suelo. Y finalmente el cambio climático es un gran problema. La agricultura es el principal contribuyente a las emisiones de CO2 y las granjas orgánicas en realidad secuestran dióxido de carbono. Y les voy a compartir esta sección en la economía local y me interesa mucho. ¿Hay alguno de ustedes que esté que sea del gobierno, más allá de los organizadores? Bueno, te puede interesar mucho esto. Entonces, con este estudio lo hicimos junto con la Universidad de Pensilvania y queríamos entender el impacto que tiene la agricultura orgánica en las comunidades locales. Sabemos que es bueno para los granjeros, para las familias, para el entorno, pero ¿qué hace para la economía local? Básicamente, establecimos un modo de definir un hotspot orgánico. ¿Y esto qué significa? Es un lugar de una alta concentración de empresas orgánicas, que son los condados que nosotros decimos, que están rodeados de otros lugares que también tienen alta concentración de empresas orgánicas. Y lo que pasa es que cuando hay un hotspot orgánico de alta concentración, hay una actividad económica aumentada y ese aumento beneficia a toda la comunidad. Entonces, no solo a la comunidad de granjas, sino también a los dueños de los negocios, a los policías, a todos en realidad. Se benefician de estar en un lugar con estas características. Estos lugares de alta concentración, por ejemplo en los Estados Unidos están concentrados acá, ¿no? No es una sorpresa ver que están ahí. Estos son resultados muy importantes. Básicamente, si uno vive en un lugar de alta concentración de orgánicos, el ingreso es más alto en $2.000 y la parte de pobreza baja en un 1,35%. Esto es general para las comunidades locales. Entonces hablamos desde el orgánico como una herramienta de desarrollo rural. Esto es economía pura, viene de la Universidad de Penn State y esto demuestra que ser parte de una comunidad orgánica es mejor para una economía local. En realidad es muy interesante y me gusta compartir estos datos con ustedes. Entonces, veamos un poco las estadísticas. La industria orgánica de Estados Unidos hace décadas que existe. Por supuesto, comenzó como un movimiento muy simple. Fue una elección de los granjeros, de los estancieros, de salir de la agricultura industrial. Y cada vez más consumidores se dieron cuenta que era algo que querían tener todo el tiempo. Y creció de un mercado muy nicho a lo que hoy vemos como una industria que está en el consumo general. Esto comenzó en el 90 y había 1.000 millones de ventas en orgánicos. Luego se implementó la regulación, la reglamentación en 2002 y se introdujo el sello de orgánico en los Estados Unidos. Ahí las ventas eran de 9.000 millones
El año pasado vimos el aumento en dólares vendidos más alto de la historia y llegamos casi a 50.000 millones de dólares en ventas. Entonces, en muy pocos años, en 14 años, pasamos de 9.000 millones a 50.000 millones. Está muy solidificado, ahora no es una tendencia, es un segmento normalizado del mercado. Y esto ya lo consideramos así en los Estados Unidos. Este es un mapa de todas las operaciones certificadas orgánicas de los Estados Unidos. Por supuesto tenemos una alta concentración en California, en Nueva York, y acá tenemos toda la parte láctea. Las operaciones orgánicas en los Estados Unidos aumentó un 13% del año pasado, y ahora tenemos más de 24.000 operaciones certificadas. Cuando digo estos emprendimientos certificados son granjas, manufactura y la parte que hace todo el proceso. Estos son nuestros estados principales productores en los Estados Unidos. Estamos en 4.4 millones de acres en general, pero somos el 5% de las ventas totales de alimentos en los Estados Unidos, pero somos menos del 1% del terreno agrícola disponible. Y tenemos mayor demanda local de lo que podemos ofrecer. Entonces, nuestra idea es poder mantener el mercado, ayudando a que crezcan. Esto es muy interesante y seguro les interesará conocer que en general las granjas orgánicas tienen un 35% más de rentabilidad que una granja tradicional en los Estados Unidos. No sé si alguno hizo una comparación en Argentina, pero estos son los números que vemos en los Estados Unidos, 35% más. Ayer tuve la suerte de poder visitar algunos de los negocios orgánicos que tenemos aquí y un almacén también, y me sorprendió ver que no había tantos productos orgánicos en venta como lo que yo me imaginaba. En los Estados Unidos el 75% de todas las categorías de almacén tienen productos orgánicos. Entonces, cuando uno va a una tienda convencional en los Estados Unidos, uno ve orgánico en cada góndola. Es el 5% del total de las ventas minoristas. Vamos a hablar un poco ahora de nuestras principales importaciones y después vamos a hablar de la parte de comercio exterior. Los Estados Unidos exporta unos 553 millones de dólares de producto orgánico por año, basado en la información que capturamos y registramos. Pero importamos 1.3 mil millones. Entonces, importamos mucho más de lo que exportamos, porque necesitamos un soporte en las importaciones para hacer crecer nuestra industria. Principalmente importamos café, y eso no es ninguna sorpresa porque es la importación número 1 para la mayor parte de los países del hemisferio norte. Importamos café. Después, soja orgánica. Esta es una gran oportunidad para los productores aquí, a pesar de que somos los principales productores de soja en el mundo. Es nuestro segundo producto importado. No solo nuestra industria de los procesados, pero también tenemos un mercado muy alto de pollo, por ejemplo, que es el producto número 1 de carne orgánica en los Estados Unidos. Y muchos de los pollos comen soja. Después tenemos bananas, después tenemos aceite de oliva y maíz. Maíz lo utilizamos para la industria láctea, para alimentar a las vacas, porque no tenemos suficiente nosotros en Estados Unidos. Y no todas nuestras vacas pueden ser alimentadas a pasto. Entonces, tienen alimentación a pasto, pero el finish o la terminación se hace con maíz.
Les quería compartir algunos materiales que tengo disponibles acá. Los tenemos acá en un informe que es un análisis completo de la OTA entre 2011 y 2016. Incluye las importaciones, exportaciones, crecimientos, tasas de crecimiento, tendencias. Toda la información que está disponible está ahí en ese informe. O sea, después, durante el break, lo pueden venir a agarrar. Tenemos 179 países en el mundo con actividad orgánica, con emprendimientos orgánicos. Hay unos 90 países con regulaciones o reglamentaciones propias de lo orgánico. Los Estados Unidos importa productos de 111 países. Esta tabla, acá podemos ver el mercado global, mundial. En la actualidad, vemos que hay un incremento constante en el mercado global orgánico. Los Estados Unidos siempre fue el 50% del mercado total global, pero hay otros países de todo el mundo que también tienen una concentración más alta de penetración orgánica que los Estados Unidos. Por ejemplo, Dinamarca tiene el 11% de penetración de mercado en la parte orgánica, o sea que el 11% de su alimento es orgánico. Suiza tiene el gasto per cápita más alto, tiene creo que un promedio de $200 por persona en productos orgánicos. Obviamente Suiza es un producto caro, pero los consumidores tienen mucha conciencia de lo orgánico. O sea que también es bueno tener en cuenta esto en lo que se refiere a consumidores. También está bueno hablar que acá dice 43 y después 47. En los últimos 5 años hubo un crecimiento de más del 10% en los Estados Unidos. El año pasado, en 2016, fue la primera vez que ese crecimiento cayó por debajo del 10%. Fue el 8,3% de crecimiento. Y eso está bien, porque después acepto preguntas al final. Vamos a hacer las preguntas y respuestas, ¿no? Pero todo el mercado alimenticio creció un 0,6%. Entonces, eso es la parte convencional. Y lo orgánico creció un 8,3%. Diríamos que estamos muy satisfechos con ese crecimiento, porque hay un crecimiento global consistente y constante que crece entre el 7 y el 11% durante los últimos años. Vamos a hablar de los acuerdos de equivalencia orgánica. Antes de comenzar con esto, ¿cuántos de ustedes conocen este concepto de acuerdos equivalentes de orgánicos? Ok, ¿algunos lo conocen? Bueno, este acuerdo de equivalencia orgánica es un acuerdo informal en el que un país acepta el programa de orgánicos de otro país. En la práctica, lo que esto significa es que hay un establecimiento que puede certificar un estándar orgánico y después puede acceder a múltiples mercados que tienen certificación de diferentes tipos, pero sin tener que tener esas certificaciones, el establecimiento. Entonces, acá podemos ver todo lo que es comercio de estos acuerdos de equivalencia y puede demostrar lo que es la industria global y cómo está interactuando. Y es importante porque si uno tiene un establecimiento agrícola y uno tiene que hacer una auditoría para cada uno de los estándares orgánicos, un exportador quizás tiene, no sé, 5, 6, 7 auditorías al año. Entonces, estos acuerdos de equivalencia reducen la cantidad de la carga de trabajo que se tiene que hacer, de burocracia para poder exportar y acceder a estos mercados. Hay 5 jugadores activos en Estados Unidos y Canadá
Estos fueron los 5 primeros que tuvieron la Unión Europea. Japón fue la primera nación asiática de entrar a este acuerdo de equivalencia y Suiza es muy activo en todo esto. Hay 17 acuerdos bilaterales que existen en el mundo. Este acuerdo bilateral lo que significa es que el país A acepta al país B y el país B acepta al país A. Es bilateral. Ahora ya hay 17 en el mundo de este tipo de acuerdos. Hay 18 acuerdos unilaterales. Eso significa que hay un producto puede salir de un país a otro sin una certificación adicional. Hay 10 acuerdos que se están trabajando, que es una posibilidad. Estados Unidos está negociando con México. Estamos recién comenzando el proceso de revisar la reglamentación aquí en Argentina. O sea que esta ruta para la equivalencia lleva mucho tiempo. Este es el primer paso, pero inicialmente hay una auditoría formal de escritorio que se ve línea por línea qué dice nuestra regulación, qué dice la tuya. Y se compara todo y determinamos, bueno, estas son las áreas donde somos iguales, acá hay algunas pocas áreas donde somos diferentes y vamos a trabajar en esas diferencias para compatibilizarlas. Después de tener este proceso, tenemos auditorías personales, son como una inspección simulada de gente de Argentina que va a los Estados Unidos, inspecciona algunos de nuestros establecimientos, la gente de Estados Unidos viene aquí, inspecciona algunos establecimientos, y ese es el tipo de cosas que se va haciendo en el proceso. El primer paso es el más largo porque los detalles son muy importantes. Después de que se arregla todo eso, vemos el proceso que avanza. Esto es realmente muy interesante el momento en el que estamos, porque para establecerse como un negocio orgánico en Argentina, porque por supuesto los Estados Unidos buscan y los consumidores de Estados Unidos buscan empresas que tengan un compromiso anterior y que no se suban a la ola, quienes les interesa la historia de los negocios. Entonces estar antes de que esto esté establecido va a ser bueno para las empresas. Aquí vemos todo lo que ocurre en el mundo. Esto es todo los acuerdos bilaterales, unilaterales y prospectivos que existen en el mundo. Tenemos 48 acuerdos de equivalencia orgánicos que están operando de cierta manera en el mundo. Y es mucho. Hay muchos recursos gubernamentales dedicados y comprometidos con estos temas. O sea que es un buen momento. Quiero compartir este recurso con ustedes, por supuesto. Yo estoy acá para hablar de los Estados Unidos, pero tenemos un recurso que está disponible para cualquier exportador que está interesado, que cubre información del mercado, políticas, información de contactos, para 38 mercados clave orgánicos de todo el mundo. Por supuesto, casi todo está en inglés, pero es muy buen contenido. Si están interesados, es abierto y gratis. Estos son todos los países que cubrimos en este informe y si les interesa, por ejemplo, en exportar a cualquiera de estos países o explorar la oportunidad, este sitio web es una herramienta muy buena para hacer eso. Este es un ejemplo del tipo de información que van a encontrar en la guía e incluye información del mercado, crecimientos potenciales, estimaciones, información de los consumidores y de los clientes y políticas y reglamentaciones, que es lo más importante. Lo más difícil es entender cuáles son las legislaciones y las reglamentaciones de cada uno de los países. Así que esto los puede ayudar. ¿Cuánto tiempo vamos? 10 y 10.
Díganme cuando quieren cortar. No, it's okay. Hablando un poquito con el comercio entre Estados Unidos y Argentina. Quizás es un buen momento para que me hagan preguntas si tienen sobre lo que ya vimos. Vamos a entrar en mayor detalle. O sea que cualquier pregunta de lo que vimos antes. ¿Qué tipo de apoyo tienen para los agricultores orgánicos desde los Estados Unidos? ¿Tienen descuentos, promociones? Bueno, en los Estados Unidos los agricultores orgánicos no tienen mucho apoyo por parte del gobierno. No reciben gran apoyo, casi nada te diría, esencialmente. Hay un programa que sí, que nos ayudó mucho, y ese es un reembolso en los costos de certificación. Entonces muchas veces dicen que la certificación es muy cara, una carga muy alta, o que eso es lo que hace que la gente no vaya al orgánico y no certifica. Entonces hay un programa que te reembolsa hasta $800 del costo de la certificación. Sin embargo, me parece que muchas veces la gente dice que la certificación es como el principal impedimento porque es caro, pero vimos que no, ese no es el caso. La certificación lleva mucho tiempo, requiere registrar todo muy en detalle, organización muy específica. Muchas veces la gente no lo quiere hacer. Entonces se utilizan la excusa de que es muy costoso certificar, cuando en realidad eso no es verdad muchas veces. Lo que vemos una y otra vez es que hay veces que cuando uno quiere exportar, el partner de exportación te paga la certificación. Si ustedes encuentran a alguien en los Estados Unidos que les quiere comprar, quizás ellos los van a ayudar a pagar la certificación. Esas son oportunidades que existen y está bueno encontrarlas. No somos como la Unión Europea. Creo que Japón y la Unión Europea le dan apoyo a los agricultores orgánicos porque ellos tienen un precio por acre, dependiendo en lo que uno cultiva, hay un subsidio. Japón le da a las familias productoras una cifra al inicio de la operación para decir, bueno, te ayuda con la transición, pero Estados Unidos no hace ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Tenés idea de la diferencia de precio entre orgánico y convencional? Bueno, te puedo dar dos puntos de información. En la parte minorista, la diferencia de precios es cada vez menor, porque la categoría que tiene la más grande es la carne orgánica, esa es la que tiene la diferencia más grande. Los huevos también tienen una brecha muy grande, pero todo lo que es producto de góndola y la parte de hojas es cada vez más chica. Por ejemplo, casi el 30% o más de las zanahorias que se venden en los Estados Unidos son orgánicas, y eso es porque la brecha es muy baja. Hay algunos que ya ni siquiera venden las zanahorias convencionales y venden solo orgánicas, pero diría 20-30% de diferencia. Esa es la brecha de precio entre orgánico y convencional, y eso en la carne puede ser el doble quizás. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos? No les di información, por ejemplo, de las tendencias del consumidor. Acá estamos más enfocados en los mercados de exportación, pero si tienen preguntas sobre eso, después me la pueden hacer, así que podemos hablar de eso. Vamos a hablar del comercio con Argentina. Entonces, como mencioné, los Estados Unidos importa más productos orgánicos de lo que exporta, y necesitamos esta importación para hacer que crezca la industria. Esto es un gráfico de América del Sur, nuestros partners de importación.
Argentina está subiendo en el ranking, pero tienen bastante competencia. El país número 1 que exporta a Estados Unidos, ¿alguno sabe quién es? México, sí, por mucho. Mucho, bueno, porque ellos cubren la demanda de contratemporada, ¿no? Perú está haciendo mucho en lo que es también paltas, por ejemplo. Ecuador está haciendo mucho de carne vacuna. Colombia es un poco mezclado los productos que importamos de Colombia. No está aislado en un sector, pero de Brasil tenemos azúcar. Entonces los Estados Unidos producen muy poco azúcar orgánico. Pero para tener toda esta industria orgánica es necesario tener, o sea que importamos azúcar y después tenemos Argentina. Entonces, esta es la parte de donde les dije que es muy pequeño, pero van a tener una copia de la presentación, así que no se preocupen. Acá tenemos una lista de los códigos HS. Quizás ustedes ya lo conocen, pero este código se asocia con una orden cuando pasa un producto de un país a otro, y así se ponen los impuestos, ¿no? Y esto es información estadística también que se usa para el comercio exterior. Esta es una lista de todos los productos que importamos actualmente de Sudamérica. Acá tenemos el valor y acá tenemos la cantidad en toneladas métricas. En 2015, 2016 y el primer trimestre de 2017. Estos son los 5 primeros productos que estamos importando de Sudamérica: bananas, café, miel, soja y manzanas. Las manzanas es raro porque son nuestra principal exportación orgánica, pero tenemos contratemporada. Esta es la oferta de contratemporada. Entonces tenemos un gráfico del flujo de cuándo ingresan los productos a los Estados Unidos, y van a ver que hay toda la parte de bayas y toda la parte de manzanas. Necesitamos a nuestros socios en el sur para mantener el flujo en los Estados Unidos constante. Aquí vemos una lista de todas las exportaciones actuales de Argentina a los Estados Unidos, de los cuales tenemos un código HS. Y enfatizo esto porque no todos los productos están catalogados con un código HS orgánico. Entonces tengan esto en cuenta. Esta es la lista. Soja es la principal exportación de Argentina a los Estados Unidos. Después viene el maíz, que eso es para la alimentación de nuestra ganadería. Y ahí, a mí me gustaría hablar del lino, que es un área de oportunidad, porque vemos cada vez más demanda de esto y cada vez menos proveedores para este producto en particular. O sea que si alguno tiene sobre eso específicamente, lo podemos ver. Acá quería concentrarme en la soja durante un instante, porque eso es la principal exportación y la principal oportunidad que vemos. Acá vemos a los competidores de Argentina cuando los comparamos en 2011-2016. Nuestro producto proviene de Canadá, mucho de Turquía, vamos a hablar de Turquía después. Algo viene de China y después el resto, que es otros. Ahora pueden ver que Argentina llega al ranking y está creciendo bastante. No había mucho comercio antes de 2014 y eso está cambiando rápidamente. Turquía es el número 1 por ahora, pero eso ya no va a ser el caso y eso lo vamos a ver en detalle después.
O sea que la oportunidad de soja orgánica en los Estados Unidos es enorme. Hay que tener en cuenta que Turquía se está retirando de este mercado. Después lo vamos a ver en detalle, pero creo que este número y esta oportunidad va a incrementar para ustedes. Es un muy buen momento. Después vamos a hablar del maíz. Turquía está también acá, pero esperen cambios en el futuro. Esos son los competidores 2013-2016. Argentina está muy alto en el ranking acá. Y me parece que es información interesante para que vean. Entonces acá, estos son los principales países de importación para los Estados Unidos, el monto total de las importaciones y la composición por país. Argentina está en número 8 hoy. La capacidad que tiene de aumentar es muy grande. Hablé un poquito de México antes, pero bueno. Italia, estamos hablando de bayas, de cítricos, de toda la parte de productos procesados. Canadá tenemos muchos productos, tomates, lechuga hidropónica. Esta información está disponible para comparar. Si a ustedes les interesa conocer, ¿qué está llevando Brasil a los Estados Unidos? ¿O qué le manda Colombia? Tenemos un sitio web que presenta toda esta información y está disponible para ustedes. No solo para la parte orgánica, sino también para convencional, que se llama USDA GATS, GATS. Es muy fácil de ver la información, podemos ver una demostración si quieren, después durante el break, está todo disponible. Este es un desglose de nuestros principales países. México número 1, Perú, Italia, Canadá, Brasil, India, Colombia y después Argentina. Vamos a hablar de aceite de oliva un poquito, porque esta es una industria grande acá. No lo vi en el mercado local, o sea que eso es una oportunidad, me parece, acá. Los competidores que tenemos, si pensamos en las tendencias que hay, es la parte de la ruta atlántica es casi lo mismo que desde Europa, ¿no? O sea que tenemos todos los barriles que llevamos de olivas a los Estados Unidos. Estos son los competidores existentes que tenemos. ¿Seguimos? Entonces, hablando de cómo llegar a los consumidores en los Estados Unidos. Bueno, comienzo con estos titulares porque les quiero destacar lo importante que es mantener la integridad del orgánico en nuestros mercados. Hace poco en los Estados Unidos hubo una gran como un leak y que se empezó a destapar la olla sobre productos fraudulentos de maíz y soja que entraban a los Estados Unidos de Ucrania y Turquía. Y esto salió en el Washington Post hace 3 semanas y esta mañana creo que salió esta, o ayer. Básicamente, este escándalo está siendo un descalabro en la industria y va a hacer que nuestro trabajo y el trabajo que tienen que hacer ustedes va a ser mucho más difícil, porque la promesa del orgánico es la promesa de la integridad del sistema. Si ustedes le venden algo, un producto que ustedes dicen que es orgánico y no es orgánico, están deteriorando todo el buen trabajo que estamos haciendo. Y estos operadores en particular ahora perdieron su certificación, por supuesto. Entonces es importante que ustedes entiendan lo serio que estamos tomando, lo en serio que estamos tomando esto.
Yo tengo un grupo de trabajo específicamente para esto. No es un juego. Mucha gente se enojó realmente. Entonces ahora la supervisión va a ser mucho más estricta. Entonces lo digo para que sepan que existe. Es un problema que ya lo identificamos y no va a hacer que la industria desaparezca, obviamente. La integridad es algo básico que tenemos que tener. Cuando si uno fue suspendido, por ejemplo, te pueden suspender el certificado orgánico o puede ser revocado, que si es algo que tenés que arreglar, o te sacan directamente. Si te suspenden o te revocan, no podés vender ese producto como orgánico de ninguna manera, ni como ingrediente ni como procesado, ingresando a los Estados Unidos. Directamente no pueden, o sea que no pierdan el tiempo intentando encontrar una vuelta para hacer esto. No hay. Hay una base de datos de integridad y ahí uno pueden ver el número de certificado, el país, el nombre del país, para ver el estado de un certificado orgánico. Entonces los certificadores hacen esto regularmente como parte del papeleo que hacen cuando importan, pero ahora vemos que los handlers y la parte de comercio exterior también lo hacen. Entonces hay que chequear estos registros 2 veces. Si hay algo que no está bien, hay que hablar con el certificador y decirle actualicen la información. Esto se publica en los Estados Unidos y se consulta mucho. Estas son las empresas en Turquía y en Ucrania y en otros países que perdieron su certificado como resultado de estos escándalos. Entonces la gente está haciendo algo, va a haber penalidades, va a haber juicios, no se meten en eso. Entonces, hablemos un poquito de lo que nuestros consumidores están buscando cuando trabajamos con un socio extranjero. Hicimos una encuesta sobre diferentes personas y estas respuestas vinieron de un comprador de ingredientes de maíz, de soja, de nueces, frutas secas, todas esas categorías. La primera pregunta es si uno es procesador, si uno tiene el establecimiento de cultivo. Ellos quieren hacer un acuerdo con el dueño de la granja, con el dueño del establecimiento y no con un comerciante. ¿Por qué? Porque los socios y los dueños tienen que tener el certificado personal. Entonces los que hacen el comercio, los traders, no tienen ese certificado y fueron ellos los que permitieron que hicieran todo este escándalo de los certificados, porque ellos no tenían una responsabilidad personal. Entonces la idea es trabajar con alguien que tiene el certificado casi en lo personal. Después de identificar al cliente potencial, un primer paso muy bueno es enviarles todo el paquete de entrada. Quieren todo el papeleo, no solo el certificado orgánico, sino también la seguridad alimentaria, los estándares, los controles que tienen y todos los certificados, si son kosher, si no se han modificado genéticamente, de alergénicos. Toda esa documentación tiene que estar lista y se la tienen que enviar. No hagan que le tengan que pedir cada una de esas por separado. Después de recibir todos los papeles, van a hacer una investigación, van a buscar las vulnerabilidades y las brechas en lo que ustedes enviaron. Entonces, envíen todo, sean muy transparentes en toda la operación y en todos los sistemas que tienen, porque las preguntas que les van a hacer es, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ir mal si nos asociamos con esta empresa? Un problema que vemos muchas veces al traer productos es los insectos. Como no hay fumigación, y no se permite la fumigación en la irradiación,
agricultura orgánica, ahí tenemos un problema con los insectos muchas veces. Entonces, hay dos cosas que se pueden hacer para lo que es pesticidas, o sea, para manejar las pestes en las exportaciones. Específicamente, elijan el momento en el que hay menos insectos. Ejecuten esos acuerdos en el momento ideal. Después consideren contenedores refrigerados, si eso es una opción, y trabajen con su packer y con el comprador también para ver si hay algún otro mecanismo que necesitan para hacer lo que es envasado al vacío, diferentes cosas. Por supuesto, otras cosas tenemos, ¿hace cuánto que existe la empresa? ¿Hace cuánto que son orgánicos? Todas estas preguntas los van a ayudar a tener credibilidad. Y por supuesto, a la gente le gusta trabajar que tienen una historial de integridad. Voy a hablar un poquito de la carne acá. Por supuesto, si les interesa exportar carne a los Estados Unidos, tienen que estar halal, por ejemplo, tiene que ser certificado. Muchos de los compradores van a requerir halal y no solo USDA. Vamos a buscar pastoreo 100%. En los Estados Unidos es bastante difícil encontrar, la terminación se hace mucho con maíz, entonces si ustedes pueden ofrecer pastoreo 100%, eso está en gran demanda ya. Y queremos carne ovina y no que sea grado de cárnico de consumo y no de lácteo, ¿no? Hablamos con grandes consumidores y compradores y con los problemas que tienen, llegan los envíos sin el papeleo. Bueno, asegúrense que eso no pase. Aseguren que el producto que ustedes venden cumple con las especificaciones pedidas. Por ejemplo, lo que es carne molida, testean cada carne y cada contenedor que reciben para ver que cumplen con las especificaciones. Una vez que llegan, ven la parte de grasas, de modificación genética, pesticidas. Cuando llegan a la frontera, ahí testean los productos no solo al ingreso al país, sino como consumidores y clientes. O sea que eso va a pasar. Piénsenlo al momento de enviar producto. Cuando hablamos de ejecutar estos acuerdos, esto se aplica no solo a la carne, sino a cualquier otro acuerdo. Va a haber una carta de garantía que se requiere, tienen que tener seguros, son unos 5 millones en la póliza. Las órdenes de compra son algo bastante común en las órdenes de exportación y quieren tener los precios más o menos 4 meses antes de que llegue el producto. Esto no lo vamos a ver en detalle, no se aplica tanto. Finalmente, los invito a que piensen en juntarse a la OTA, porque tenemos mucha información sobre los mercados orgánicos de todo el mundo. Acá está mi información, este es mi sitio web, nuestro sitio web, el Organic Center para Investigación Científica. Y bueno, entonces tenemos bastante tiempo ahora para preguntas y respuestas.